Buenas noches con todos y con todas. Gracias por asistir, por estar aquí en este nuevo conversatorio de Guayaquil, de la serie de Guayaquil, cómo innovamos. Mi nombre es Manuel Macías, del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, y hoy vamos a presentarles un, eh, un conversatorio en el cual hemos invitado a dos expertos en el ámbito de patrimonio histórico y cultural, al arquitecto Florencio Comte Guerrero y al licenciado César Santana Moncayo, que nos estarán hablando desde sus perspectivas, experiencias e investigaciones acerca de cuál es el estado actual del patrimonio histórico y cultural en Guayaquil y cuáles son los retos futuros en ámbitos generales y de políticas públicas que tiene el nuevo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, o que debería considerar para poder potenciarlo y conservarlo, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, gracias a todos por asistir. Hoy día el conversatorio funciona de la siguiente manera. Van tanto César como Florencio van a exponer durante unos 10, 15, 20 minutos, generalmente 15, 20 minutos, sus ideas, sus reflexiones acerca del patrimonio histórico y cultural, y luego se podrá abrir ya a una especie de foro conversatorio donde ustedes pueden escribir en el chat si quieren preguntar algún asunto. Yo también tendré algunas preguntas que vayan surgiendo de la conversación y también, bueno, si ustedes quieren hablar, pueden levantar la mano y les puedo desbloquear de esa manera también el micrófono para que puedan intervenir brevemente, ¿sí? En este punto me gustaría presentarles a ambos expertos, ¿sí? César Santana Moncayo, perdón, es licenciado en turismo. Él tiene una maestría en asuntos de planificación en asuntos de turismo. Está relacionado también es consultor, es investigador en la Universidad de Ecotec y actualmente también está haciendo su tesis ya doctoral, se está doctorando en asuntos de políticas de patrimonio y de conservación de patrimonio histórico y cultural en varias ciudades, ¿no? Tengo entendido que justamente Guayaquil, Quito y Cuenca, y eso también nos va a hablar un poco hoy César en su presentación. Por otro lado, Florencio Comte es arquitecto, sí, es máster en pensamiento estratégico, máster en gerencia de liderazgo educativo, es consultor, investigador, ha publicado algunos libros ya acerca del patrimonio histórico y arquitectónico también de Guayaquil, cómo evaluar y conservar los bienes patrimoniales de la ciudad de Guayaquil. Así que también tenemos aquí a dos figuras que van a hablar desde la parte académica, ¿no? Con una experiencia académica investigativa, pero que también justamente están muy metidos en la práctica de los bienes históricos, patrimoniales y cómo conservarlo y potenciarlo, ¿sí? Así que bueno, gracias a César y Florencio por estar aquí. Ahora te voy a dar la palabra, César, para que tú puedas empezar tu presentación y bueno, espero que todos puedan también aprender, disfrutar y reflexionar de este conversatorio. Los invitamos a que se queden y que puedan también escribir sus preguntas si tienen. Y bueno, así empezamos ahora. César, adelante. Listo, Manuel, muchas gracias a todos los presentes por asistir y esperamos pues así pues con el arquitecto Comte y con quien les habla pues César Santana pues presentar algunas ideas y que sean de utilidad para todos nosotros aquí, ¿no? Y sacar buenas ideas también para el nuevo alcalde, alcalde Álvarez, ¿no? Le voy a compartir mi pantalla con una breve presentación que hice hace unos días, justamente reflexionando sobre este tema. Claro, lo que ustedes van a ver en este momento, me comparto en este momento, abrirla por aquí, creo que ya se puede ver, Sí, se puede ver. parece, sí. Ah, Ya, muy bien. Déjenme mover un poquito el tema aquí del Zoom, que se pone medio molestoso. Ya ves, sí. Ahora sí, me estaba moviendo un poco raro esto. Ahí está, ahora sí. Bueno, sí, con lo que conversamos con Manuel antes de hacer este conversatorio y que me invitara este conversatorio, yo le mencionaba justamente, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre políticas públicas de protección al patrimonio, específicamente arquitectónico. Yo sé que el patrimonio es muy amplio. Hoy les quiero mostrar solamente la parte arquitectónica, aunque igual lo voy a ligar un poquito con el resto de patrimonio inmaterial e inmaterial que exista.
porque todo es importante realmente, ¿no? ¿Por qué me estoy fijando solamente en el patrimonio arquitectónico? Creo que todos conocemos, ¿no? Han ocurrido algunos hechos con alcaldías anteriores que lastimosamente pues han permitido y han sido partícipes incluso de cierta forma en que nuestro patrimonio arquitectónico se pierda. Con esa premisa realmente comencé mi investigación ya hace casi 4 años. Este año es el cuarto año realmente de este estudio. Y llegué justamente a este tema de políticas públicas para proteger el patrimonio arquitectónico en Guayaquil, Quito y Cuenca, tal como lo dijo Manuel hace un momento. Lo que les voy a mostrar en este momento solo es Guayaquil. Bueno, tengo los datos de las 3 ciudades, pero les voy a mostrar más que nada Guayaquil, ¿no? Para que ustedes puedan observar un poco más. Entonces, esta investigación realmente que he realizado en estos casi 4 años ha tenido pues sus altas y sus bajas. Nos recordemos que hemos tenido casi 2 años de para con el tema COVID. Yo comencé en 2019 finales, 2020 yo tenía que hacer algunas encuestas, iba a hacer una serie de actividades realmente para poder llegar a un producto ideal, un producto bien reforzado desde el punto de vista investigativo y académico. Lastimosamente, pues el COVID y la pandemia nos frenó muchísimo en muchas actividades. Incluso, como lo mencionó Manuel, yo trabajo aquí en la Universidad de Ecotec, soy docente de la Facultad de Estudios Globales y Hospitalidad y también soy coordinador de investigación. Entonces teníamos un grupo de estudiantes también muy dispuestos para ayudarnos en este tema. Lastimosamente, pues como repito, el COVID nos frenó todas estas actividades, nos frenó todas estas ideas. Así que la primera parte de investigación pues fue más que nada revisión bibliográfica y obtener muchas ideas con respecto a lo que se venía posteriormente. Igual el futuro en ese momento, 2020, era muy incierto, no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, con el tiempo pues pudimos ir saliendo poco a poco de esta pandemia. Esperemos que sigamos adelante y no regresemos otra vez a lo que ya ocurrió en el 2020 y sigamos pues sin ningún inconveniente. Entonces, esto que les voy a mostrar ahorita en este momento justo es la parte un poco final, diría yo, de la tesis, ¿no? Luego de toda la investigación, luego de todo lo que se ha revisado, algunas pequeñas conclusiones que he ido sacando poco a poco. ¿Qué pasa haciendo un poco de historia con nuestra ciudad, específicamente Guayaquil? ¿No? Porque Quito y Cuenca tienen sus procesos, pero vamos a hablar de Guayaquil específicamente. Hay muchas cosas que se han perdido en Guayaquil desde el punto de vista de lo colonial, por obviamente los incendios, ¿no? Recordemos que nuestra ciudad, hablando desde el punto de vista urbanístico, construida casi todas las, no, casi todas las casas en madera, con el tiempo, pues el agua, los flagelos, la propia vetustez de la madera, el poco cuidado que existían, pues empezaron a perderse poco a poco. Hemos escuchado de los incendios, de los ataques piratas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues eso se ha ido, con el tiempo no solamente se perdieron muchos edificios históricos arquitectónicos o arquitectura colonial, sino que también se perdió parte de su propia historia escrita. Muchas ordenanzas pues se perdieron también en los primeros años coloniales, ya luego se empezaron a resguardar algunas, otras se fueron a dar hasta Lima, así que de ahí tenemos esas copias que nos permiten ver un poco cómo era el Guayaquil de entre 1650 aproximadamente hasta adelante, incluso hasta la actualidad, ¿no? Entonces, si hablamos de la época colonial, 1650, por ahí, por esa época, ya, como repito, pues muchos escritos se perdieron por los flagelos, pero las ordenanzas que quedan sí se puede leer un poco cómo era la ciudad y su vida, ¿no? Hablan, por ejemplo, de estas ordenanzas de regular el agua, los pozos, las limpiezas, el abastecimiento de carnes, ¿no? Que se eviten escándalos nocturnos, que se arreglen las calles, como los tipos de juegos que se podrían permitir en la ciudad en general, con las personas, ¿no? Los abigeatos, perdón, que existían también robos de ganado, obviamente, ¿no? Todo lo que en ese momento la ciudad vivía, obviamente, ¿no? Era una ciudad pequeña, una ciudad que buscaba ir creciendo poco a poco, salvándose de ciertos incendios, o sea, salvándose de un montón de actividades y de temas que ocurrían en esa época, propias de ese momento. Pero aparte de eso, también había ciertas ordenanzas que explicaban un poco el urbanismo, ¿no? Cómo eran las obras públicas, la higiene de la ciudad, ¿no? Y también, cuando ya se sabía el tema de los incendios, que era muy peligroso, pues había prohibiciones de no hacer fuego. Luego un toque de queda. Siempre la ciudad tenía un toque de queda en ciertos momentos de su historia, justamente para evitar que la gente estuviera en la calle a altas horas, ¿no? Que no se construían ranchos con techos de paja porque era muy proclive a los incendios. Y dice que en cada casa existían 12 botijas por el riesgo de incendio. Esto me pareció interesante colocarlo justamente porque la idea era proteger la ciudad, justamente, ¿no? Entonces, un poquito las ordenanzas nos van diciendo de esa época que era necesario proteger nuestra ciudad contra los incendios porque era lo peor que nos podía pasar para ese momento, ¿no?
Un poco más adelante en el tiempo, para no aburrirlos tanto con tanta historia, ¿no? Hice este pequeño cuadro mostrando un poco cómo ha sido este camino de ordenanzas desde 1956 hasta el año 2022, que fue la última que revisé. Son varias, ¿no? Aquí solamente he colocado unas más importantes por ahí, ¿no? Entonces, en toda esta investigación me llamó la atención, ¿no? En 1956, recién en ese año la ciudad se dividió en 14 parroquias urbanas. Estaba dividido en sus parroquias, pero era una división, si uno ve el mapa, ¿no? La ciudad era división como en forma recta, ¿no? Cada ciertas manzanas se convertía en una parroquia urbana. Con el tiempo, pues la ciudad creció tanto, en el 56 ya era una ciudad bastante grande, así que pues decidieron organizarla en 14 parroquias urbanas con sus límites. De hecho, leer esa ordenanza es muy interesante por ver toda la cantidad de parroquias que se crearon y cómo se iba limitando, ¿no? Y como anécdota, me acuerdo que cuando estaba en tercer grado de escuela, hace muchos años, nos hicieron aprender los límites de las parroquias urbanas y rurales de la ciudad. Yo me aprendí unas cuantas, no me aprendí todas realmente porque eran muchísimas, pero qué interesante volver a leer eso y volver un poco a retroceder en el tiempo, en la memoria, sobre aquellas enseñanzas que nos daban los profesores en esa época, ¿no? Otro punto importante en el 73, una ordenanza para restaurar y conservar y mejorar el barrio de Las Peñas. Un primer intento, personalmente creo yo que es un primer intento fuerte ya de conservar un patrimonio arquitectónico establecido, ¿no? Unas casas antiguas establecidas, ¿no? Se definen los límites de Barrio Las Peñas, se crea un comité asesor para esa época, ¿no? Dictan las medidas de conservación y nuevos edificios que se podrían ir planteando en ese Barrio Las Peñas, que como sabemos, pues para esa época, hasta el 83, por ahí, el barrio seguía un poco en abandono, pero por lo menos ese primer intento evitó que se pudiera degradar más en el tiempo. Hacia el año 78 se vuelve otra vez a reformar esta misma ordenanza sobre conservar el barrio Las Peñas, y aquí pues ya aclaran muchos más detalles o son mucho más específicos de cómo conservar ese barrio. Luego, hacia el año 87, hay una ordenanza que limita las zonas de Guayaquil con interés turístico. Propone entonces la extensión en calles que correspondan a la ciudad de Guayaquil, el centro turístico, aunque no delimita exactamente un centro turístico o un centro histórico en la ciudad. Muchas personas, haciendo un paréntesis en esta parte, muchas personas me dicen que Guayaquil no tiene un centro histórico. Si bien es cierto, no existe un centro histórico tal como Quito, ¿no? Que lo podemos observar tal cual, ¿no? Todas las casas, todas las calles, Cuenca también tiene lo suyo, y otras ciudades del país, del mundo también. No es menos cierto que Guayaquil sí tiene un pasado interesante y una cierta forma, tanto urbanística como desde el punto de vista arquitectónico, que sí deja de ver algo de un centro histórico, de un posible centro histórico. De hecho, el municipio define dos. Hay un libro que ustedes quizás han de haber visto, que es el de Guayaquil es mi destino para el patrimonio. Justamente menciona los dos centros históricos que tiene Guayaquil, ¿no? Que uno es el centro, básicamente el malecón, y el barrio Las Peñas. Esos dos elementos lo considera la ciudad como sus centros históricos. Si avanzamos más en el tiempo, hacia el año 2000, pues aparece la ordenanza de regeneración urbana, que para muchos es un hito dentro de el declive que tenía Guayaquil también en ese momento arquitectónico, para llegar a ser una ciudad mucho más ordenada. Entonces, esta ordenanza busca crear un cambio completo en cómo planificamos urbanísticamente hablando la ciudad. Hacia el 2007, no es que no haya más, ¿no? Obviamente en el tiempo fueron creándose más ordenanzas, pero estoy colocando solamente las más, los puntos más importantes, ¿no? Hay un plan regulador de desarrollo urbano en Guayaquil en el 2007, ¿no? Que define, dice, cómo se realizará la planificación urbana en Guayaquil en todas sus facetas, ya un plan mucho más ambicioso y mucho más amplio también. Al 2012, una ordenanza ejecutiva de la reforma a la ordenanza sustitutiva y edificaciones y construcciones del Cantón Guayaquil, para pues ya cambiar qué se puede construir, qué no se puede construir, dónde se autoriza, ¿no? Las construcciones civiles en la ciudad de Guayaquil. Una de las últimas, perdón, que revisé, hacia el 2022, la Ordenanza General de Edificaciones y Construcciones del Cantón de Guayaquil, que en cambio dice, planifique la ciudad, o trate de planificar la ciudad hasta el año 2050, incluyendo el tratamiento. En esa ordenanza ya se menciona el tratamiento de edificios patrimoniales, que básicamente es una de las pocas que menciona tal cual la palabra patrimonial dentro de su ordenanza, porque muchos hablan de la parte estructural, la parte arquitectónica, pero no tanto la parte patrimonial. Ahora, recordando un poquito, ¿no? En nuestra época reciente, los alcaldes de Guayaquil que han tenido, aquí tengo un poco la lista, que he ido revisando, ¿no? Y sus diferentes facetas, pues, ¿no? Entonces, creo que todos sabemos que por lo menos hasta la época del arquitecto Harry Soria, el abogado, perdón, Harry Soria creo que es, en el 92, pues, tuvimos varios alcaldes, como ustedes ven ahí la lista, ¿no? Harry Soria fue el último de ese grupo que iban y venían los alcaldes, hasta que llegó León Férez Cordero,
para muchos, pues un alcalde que cambió la cara de la ciudad, y no podemos negarlo. Sí, en ese momento la ciudad estaba tan mal que una pequeña obra que cambiara una parte de la ciudad, en este caso el centro, en este caso el malecón de Guayaquil, realmente le dio una vida diferente, un vistazo diferente, ¿no? Podemos discutir más adelante, obviamente, el tema de si eso realmente permite o permitió dar una visión diferente a la ciudad hacia su malecón, hacia su historia en general, o si realmente esto pues nos trajo como consecuencia que privatizamos muchas partes públicas, ¿no? Ya eso es otra historia. Es necesario mencionarlo también, ¿no? Bueno, y los demás alcaldes, hasta el alcalde actual, Aquiles Álvarez, pues que está desde el 2023 al 2026, creo que es, que va a estar manejando pues Guayaquil. Una de las principales, ¿no? Hacia el año 2000, la regeneración urbana. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante esta ordenanza? ¿No? Y por qué también la coloco como un punto de apoyo, básicamente. No es que sea la mejor, pero es una ordenanza que así nos permite que podamos leer y podamos entender que hay una reconstrucción, una remodelación, transformación, mejoramiento de bienes municipales de uso público, ¿no? Calles, veredas, parques, distribuidores de tráfico, parques, ¿no? Pero también el mejoramiento y transformación de inmuebles del dominio particular o privado, mediante ejecución de trabajos por parte de la municipalidad en fachadas, culatas, columnas, portales, ¿no? Para revitalizar su valor arquitectónico y paisajístico, y también construir cercas en los solares que no cuenten con edificación, porque era un punto importante, ¿no? Ustedes quizás recuerden, ¿no? Había muchos solares vacíos, esos solares vacíos pues lo que hacían era simplemente pues ser basureros. Entonces la municipalidad lo que busca es cerrarlos por completo para que nadie deje basura en ese momento. Importante es ese punto, ¿no? Revitalizar el valor arquitectónico y paisajístico de la ciudad. Mi área es turismo, como muchos de ustedes me conocen y lo saben, mi área es turismo. Al ser turístico, pues obviamente me interesa también que la ciudad tenga esta visión hacia una presentación hacia el público nacional y extranjero, que se vea bien, que se conserve bien. Y no solamente que se conserve bien un edificio, sino que también se lo utilice de una forma adecuada. Ya voy a mostrarles rápidamente unas encuestas que pude hacer junto con mi tesis de algunas ideas que tenía y que de pronto también se pueden ir comprobando poco a poco con estas encuestas que se fueron realizando. Entonces, estas las hicimos en diciembre de 2022. Claro, hicimos todo el proceso, ¿no? Revisamos, perdón, la parte de bibliográfica junto con mi tutor allá en España, que es el doctor Manuel Rivera, experto también en temas patrimoniales. Con Manuel, pues, conversamos siempre por chat o mediante correo electrónico. Y yo le decía mis inquietudes, les mandaba algunas preguntas, las revisaba, las corregía. Finalmente, pues hicimos un grupo de preguntas. Aquí solamente voy a mostrar 3 o 4, no más, para no aburrirlos tampoco con tantas preguntas, ¿no? Y al final, pues, como toda investigación que es válida realmente, las pasamos a un grupo de expertos para que las revisaran también a su vez. Estos expertos revisaban y decían, se entiende, no se entiende, tiene sentido respecto al objetivo principal de la tesis, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí sacamos pues un factor, un factor que se llama alfa de Cronbach, que permite pues saber si estas preguntas realmente tienen sentido con el objetivo, si tienen sentido finalmente con la investigación en general. Y salieron pues esas preguntas que ustedes ven acá. Les digo, voy a mostrarles unas poquitas nomás, porque son como 12, ¿no? No voy a mostrar tantas tampoco, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el gráfico para que sea mucho más claro. Aquí está, ¿no? Una pregunta que le hicimos a las personas, tanto de Quito, Guayaquil y Cuenca, ustedes ven aquí los resultados de las 3 ciudades. ¿Qué entiende cuando le mencionan las palabras patrimonio arquitectónico? Porque yo siempre tenía esa intención, ¿no? Esa intencionalidad es justamente decir a las personas, si te digo patrimonio arquitectónico, ¿qué piensas que te estoy hablando? Entonces, como ustedes pueden ver, la tendencia va justamente hacia que es un edificio, por lo menos, ¿no? En arquitectura, un edificio bien cuidado y preservado, que puede y que debe ser utilizado de diversas formas. Personalmente, yo pensaba como una hipótesis inicial que probablemente muchas personas me dirían, no, el patrimonio, pues algo bonito, un museo, una cosa así, ¿no? Pero no, las 3 ciudades las respuestas de las 3 ciudades, la tendencia va hacia eso, ¿no? Las personas sí conocen, sí comprenden que un edificio bien cuidado y preservado desde el punto de vista arquitectónico debe ser utilizado, no solamente verlo, no solamente es monumento, es necesario utilizarlo y que la misma sociedad sea parte justamente de ese crecimiento o de esa utilización de ese edificio desde el punto de vista social y cultural también, ¿por qué no? Es decir, no solamente es un museo, no solamente vamos a ver un edificio patrimonial que solo es un museo, incluso puede ser una vivienda, ¿por qué no? Y eso sería ideal realmente, ¿no? Que sea bien utilizado, bien reformado para que sea una vivienda.
La otra pregunta que hicimos, la pongo acá, repito, ya para mostrarles realmente el gráfico, ¿no? ¿Qué le sugiere a usted las palabras centro histórico de la ciudad? Les pregunté a las personas, ¿no? eh, Como ustedes ven, aquí hay preguntas como que tienen cierta trampita, o sea, respuestas que tienen cierta trampita, ¿no? Les decía, ¿te parece que es esto? ¿Te parece que es lo de acá, lo de acá, lo de acá? Una de esas respuestas ya presentadas era, es el espacio donde se vive y se conoce la historia de la ciudad. Y todos, realmente, las personas que se encuestaron, como ustedes ven ahí, todo la gran cantidad de personas dijeron que sí, es justamente un centro histórico, es ese lugar donde se vive y se conoce la historia de la ciudad. Se la vive porque sé que ocurrieron acontecimientos en ese lugar y se la conoce también porque alguien me las puede explicar. Puede haber un guía, puede haber una persona de turismo, obviamente, puede haber un letrero, puede haber un cartel, algo, o algo, en este momento, algo tecnológico que me permite también conocer esa historia de la ciudad. Entonces, nuevamente, no, probablemente yo pensaba que en Guayaquil, quizá en Cuenca y Quito sí, en Guayaquil quizás no, porque la ciudad no está muy, los habitantes quizás, según mi idea, ¿no? Obviamente mi hipótesis, quizás no estaban familiarizados con la palabra centro histórico porque dicen Guayaquil no tiene. Pero no, todos comprendían que sí, existen elementos en Guayaquil también, no solamente en Quito y en Cuenca, elementos en Guayaquil que bien pueden convertirla en, o bien podrían observarse como una parte de un centro histórico de la ciudad. Aunque no se ve un edificio antiguo, pero se comprende lo que se tiene en ese momento, en esa parte que podría llamarse centro histórico. La otra pregunta, ¿considera que el conocimiento e identificación de este centro histórico de la ciudad que estás habitando es importante también para la población local? Porque hay otra pregunta que sí es importante para el turismo, obviamente que sí, pero queríamos, obviamente, cotejar si las personas estaban de acuerdo con aquello. Pero, ¿qué pasa con la población local? Porque hay un punto importante, ¿no? No solamente el turismo, no solamente la parte cultural. Es necesario que también las personas comprendan qué significa un patrimonio. Y en este caso, como ustedes se dan cuenta, pues me refiero al patrimonio arquitectónico que me de estudio, que también comprendan por qué es importante conservar un patrimonio arquitectónico, por qué tenerlo en buen estado, no solamente porque es bonito, sino porque tiene una utilidad y nos cuenta una historia, nos cuenta un proceso y nos cuenta algo que ocurrió en la ciudad durante un cierto periodo de tiempo. Justamente las dos principales respuestas que eran muy, muy fuertes son que sí, es necesario que la población local también identifique, comprenda, conozca que es un patrimonio arquitectónico, perdón, un centro histórico en la ciudad, y obviamente va a tener ciertos patrimonios también ahí, porque nos da un sentido y orgullo de pertenencia a la ciudad. Y también porque las nuevas generaciones deben conocer ese patrimonio de la ciudad. Claro, aquí cuando hago patrimonio, ahí sí puede ser amplio, como les decía hace un rato, si bien es cierto, me enfoco mucho en el patrimonio arquitectónico porque es mi área de estudio, también puedo hablar del resto de patrimonios, ¿no? Todos los patrimonios, bienes materiales, bienes inmateriales, ¿no? Patrimonios tangibles e intangibles. Todo realmente es válido para dar a conocer a nuestra ciudad. Y que hay tradiciones, si hablamos del resto de patrimonio, ¿no? Hay tradiciones, hay costumbres que sí son válidas, que sí son interesantes y que podrían compartirse también con otras personas, tanto de nuestra comunidad, es decir, de Guayaquil en sí, como también pues con personas de otras partes del país y también, porque no, pues extranjeros cuando vienen a visitarnos acá a la ciudad. Algunas breves conclusiones que fui saliendo, ¿no? Por ahí, fueron saliendo por ahí, ¿no? Algunas de las he obtenido incluso de algunos focus group que pude realizar en Guayaquil, en Quito y en Cuenca. Y sí, algunas pueden ser un poco duras quizás, ¿no? Pero no quiero que se las vea mal, ¿no? Simplemente es la investigación nos está arrojando este resultado y de aquí en adelante pues se puede tomar ciertas decisiones para poder avanzar a un camino adecuado para proteger y valorizar nuestro patrimonio, en este caso arquitectónico, pero el patrimonio de la ciudad en general, ¿no? Una breve cuestión es que existe una deuda en la conservación del patrimonio arquitectónico de Guayaquil. Sí, existe una deuda porque realmente hemos visto cómo se ha ido deteriorando muchísimo el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Muchas casas antiguas pues ya desaparecieron, alguna que otra que mencioné al principio fueron destruidas también por acciones municipales que bueno, ya pasaron, pero también son necesarios conocerlas. La Dirección de Patrimonio actual que existe, que realmente es muy, muy nueva, ¿no? Apenas está desde mayo del año pasado, puede enfocar o podría enfocar sus esfuerzos a reconocer y valorar nuevos edificios y viviendas, porque existen realmente muchos edificios ya un poco más modernos, pero que no están declarados como patrimonio y tampoco se los menciona como algo interesante, justamente porque no han sido valorados en su justa dimensión. Obviamente hay que también hablar con Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con todas las autoridades que tengan que ver con patrimonio, para que el GAD municipal pues también tenga las herramientas necesarias técnicas
y de presupuesto también para poder acceder a hacer justamente estas nuevas declaraciones, ¿no? Hay muchas casas y edificios antiguos que han sucumbido al paso del tiempo y otras están, que esto es peligroso, otras están en proceso de venta. He visto varias, ¿no? Me acuerdo que antes de la pandemia, justo aquí en la universidad hice un proyecto sobre valoración del patrimonio arquitectónico de Guayaquil que no quedó mal, obviamente, pero hubiera gustado que sea mucho más profundo. Repito, el tema COVID pues nos cerró muchas puertas y no pude acceder a hacer muchas averiguaciones y encuestas que quería hacer, pero aún así se pudo hacer un buen trabajo. Que luego ya en poco tiempo sale un libro que estamos preparando aquí con la Facultad de Estudios Globales y Hospitalidad justamente para presentar ese resultado. Me llamó la atención que yo tomé en la calle Víctor Manuel Rendón, ya llegando al malecón, tomé las fotos de dos edificios, sí, dos edificios que están ahí cerca, de madera. En ese momento que las tomé, pues estaban bastante bien, se las veía bastante bien. Cuando ya pude salir nuevamente, en eso cayó la pandemia, pues ya no pudimos salir. Cuando ya pude volver a salir y pasé por el centro, volví a verlas y estaban ya casi destruidas. O sea, como no sé si nadie las cuidó, no sé qué pasó realmente en ese espacio de tiempo entre que comenzó la pandemia y que pude volver al centro, que ya estaban muy, muy deterioradas y siguen deteriorándose mucho más cada día. Muy probablemente la gente las abandona, no lo sé, no estoy seguro qué pasó ahí. Pueden haberlas abandonado, pues, y eso trajo como consecuencia que el abandono, pues, empieza a deteriorarlas mucho más todavía, ¿no? Y la otra que está en el proceso de venta, eso también es, personalmente creo que es muy peligroso. Muchos edificios que son patrimoniales están con el letrero de se vende. Me imagino que la persona que lo compra debe saber que hay un proceso patrimonial detrás de aquello y no debería destruirlo y tiene que saber cómo manejar aquello, ¿no? Para evitar daños posteriores. Me imagino que sí. Hay ordenanzas, pero nuevamente nos enfocan mucho en el ordenamiento de la ordenación urbana, no tanto al uso del valor patrimonial, valorizar patrimonialmente o hacer nuevas tecnologías, utilizar, perdón, nuevas tecnologías justamente para esta conservación patrimonial o para saber cómo mantener este patrimonio. Personalmente aquí en la universidad estamos desarrollando ahora un proyecto sobre la valoración del patrimonio a través de la fotogrametría, es decir, utilizando un dron vamos a hacer tomas en 3D de varios edificios patrimoniales. Yo he puesto 10, espero que podamos cumplir con los 10, y luego tener un modelo en 3D de ese edificio. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, por un lado, me sirve también como una forma de promoción turística de mi área a través de las plataformas y puedo mostrar, mira, Guayaquil tiene este edificio, lo puedo mostrar, ¿no? En diferentes partes, ¿no? De arriba, abajo, derecha, izquierda. Si ese edificio llega a dañarse, tengo ya, no solamente tengo un plano, tengo ya un modelo completo que me dice cómo era el edificio y cómo podría volver a repararlo si en caso de que se tenga que hacer. Y más allá todavía con el tema del turismo inclusivo, se podrían crear modelos 3D de esos edificios que están ahí hechos en estos modelos digitales para que las personas con discapacidad visual, por ejemplo, puedan tocarlos y sentir también ser parte de un recorrido turístico indicando así es Guayaquil, así son sus edificios antiguos y patrimoniales, los puedes sentir a través de tus manos y del tacto para que puedas comprender qué está pasando, qué estamos observando los demás. Y finalmente, un punto que sí me ha gustado mucho de toda esta investigación que he realizado, la población local sí está consciente del valor del patrimonio arquitectónico. No parecería, o por lo menos uno pensaría que en Guayaquil no le damos importancia a aquello, pero sí lo conocemos. La gente sí sabe que hay edificios antiguos que vale la pena conservarlos, que no está bien que se dañen. Hay obviamente voces que te dicen, no importa que se dañe, es un edificio viejo, finalmente no pasa nada, construimos una casa nueva. Pero hay una gran cantidad de personas que sí están conscientes y sí están pensando en que ese tipo de edificios debe conservarse, pero obviamente con un buen plan, ¿no? Con un buen mantenimiento, no solamente conservarlo por el romanticismo, entre comillas, ¿no? De una época pasada, sino porque es parte de nuestra historia y parte de nuestro legado, que a fin y al cabo, y al fin de cuentas, el patrimonio es nuestro legado, nuestra herencia, que debemos conservarlo en buena forma para poder presentarlo tanto a otras generaciones como también pues a otras personas, tanto de Ecuador como del mundo, que conozcan cómo es Guayaquil y cómo ha sido su evolución arquitectónica. Finalmente, lo que podemos observar es eso, la evolución arquitectónica que hemos tenido, patrimonialmente hablando, por supuesto, ¿no? De la ciudad, desde, diría yo, casi es su inicio, hasta ahora, ¿no? Como hemos ido evolucionando como ciudad. Eso es lo que les quería mostrar, pues, en este momento. No sé si me pasé el tiempo, no tenía para ver un tiempo por acá. Y estoy, pues, voy nuevamente a las órdenes para escuchar a ustedes pues, en un momento, ¿no? Muchas gracias, César. Súper interesante y felicidades por la investigación. Creo que tienes bastantes cosas
ya con algunos hallazgos importantes. La parte de las ordenanzas me parece súper interesante. Y bueno, todavía te faltan ahí, digamos, los temas relacionados al, bueno, al grupo focales, la encuesta, que es mucho más grande, me imagino, pero depende de una parte. Por supuesto, Y luego por con el supuesto. análisis de Cuenca y Quito, creo que es un súper trabajo. Ojalá que lo puedas terminar pronto, ya para como tu proceso doctoral, ¿no? Así es. Creo que eso nos da también una buena base para continuar. Y ahora, Florencio, por favor, cuando quieras puedas empezar tu parte, tu presentación. Tienes que desbloquear el audio de acá. Ya te lo estoy desbloqueando y ahí tienes que poner aceptar en la tablet, creo que Sí, ahí. no, Ahí ahí está, se escucha perfecto, sí, ajá. perfecto. Sí, pues muchas gracias, Manuel. Pues gracias, César. Tuve que hacer un pequeño cambio en la presentación porque hay algunos temas que ya César abordó, solamente luego hacer una presentación y preferí hacer un cambio y les voy a presentar lo que fue la presentación de mi tesis doctoral, donde hablé específicamente sobre el patrimonio moderno de Guayaquil. Una precisión, en el año 2010 hice una consultoría para el Instituto de Patrimonio Cultural que derivó en una declaratoria del patrimonio moderno de Guayaquil, del centro, y de dos barrios patrimoniales, el barrio del Salado y el barrio Orellana como conjunto. En total se incorporaron como 600 edificaciones del patrimonio moderno. La pregunta es, bueno, ¿por qué el patrimonio moderno? Y esto surgió a partir de una conferencia que me invitaron en la Bienal de Arquitectura de Quito. Me dijeron, lo invitamos a dar una conferencia sobre qué quiere hablar. Entonces él dijo, yo quiero hablar sobre el patrimonio arquitectónico de Guayaquil. Entonces al principio un poco la sorpresa en Quito, porque la pregunta que me hicieron fue, ¿cuál patrimonio arquitectónico de Guayaquil? Es tal el desconocimiento que existe que había que hacer una precisión con respecto a ese patrimonio. El Instituto de Patrimonio Cultural me contactó para hacer este estudio, este diagnóstico y sacar esta declaratoria. A partir de ahí surgió pues, el tema de mi tesis doctoral, que es precisamente hablar sobre el patrimonio arquitectónico moderno de Guayaquil y ponerlo en el contexto latinoamericano, y además plantear una metodología de análisis de patrimonio moderno latinoamericano. De hecho, ha sido replicada. La tesis yo la desarrollé en Buenos Aires, el libro sobre la tesis fue publicado en Buenos Aires y ahí hay una edición local, la edición argentina como un poco más adaptada a lo que, con ciertos temas que no los abordé en la edición ecuatoriana porque ya eran un poco más conocidos. Así que comparto la pantalla y les presento brevemente y luego hacer un par de precisiones. ¿Se ve? Se ve perfecto, sí, escucha bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, esta fue mi tesis que la presenté en el año 2017. Yo la llamé Moderno sin modernidad, arquitectura de Guayaquil, del 30 al 48. Y esto de moderno sin modernidad, que yo planteo en la tesis, cómo fue posible desarrollar en Guayaquil una arquitectura moderna dentro de un contexto aún no moderno o con una modernidad incipiente. Estas dos imágenes nos ayudan a entender el porqué de mi tesis. El Palacio Municipal de Guayaquil del año 1929 y la Casa Candel y Casa Cornejo, que fue diseñada en el año 1930 y terminada en el año 1931 en el barrio del Centenario. Apenas hay un año de diferencia entre estos dos proyectos. Lo interesante es que los diseñó el mismo arquitecto. O sea, ¿qué pasó en ese lapso que un arquitecto tan clásico de repente se convierte en muy moderno? ¿Qué es lo que sucedió dentro del contexto guayaquileño y ecuatoriano? Poco hay que entender las diferencias también entre Quito y Guayaquil. Esto lo planteaba y pongo como imagen la imagen del fauno y la vacante que está en el malecón. Esta fue una escultura que se hizo para Quito. El escultor, un escultor ecuatoriano en Italia, hizo esta escultura para Quito. Llegaron los concejales de Quito al puerto de Guayaquil y la consideraron pecaminosa y decidieron no ponerla en Quito. Aquí en Guayaquil se aceptó, se la puso frente a una iglesia y estuvo ahí mucho tiempo hasta que se trasladó. Luego nos da una idea de cómo era la mentalidad quiteña y guayaquileña en esa época, ¿no? Lo primero es que entender qué es la modernidad. Y la modernidad, tratar de definirla no como un estilo, sino como un discurso en proceso de continuo cambio y de creación.
discurso continuo a un inacabado. Y dentro de ese discurso se entendería la modernidad ecuatoriana. Y lo otro que es prácticamente imposible describir o interpretar la arquitectura desde la arquitectura. Para interpretar la arquitectura tenemos que interpretarla a partir de los fenómenos que sucedieron alrededor de la arquitectura. Lo urbano, lo cultural, lo social, lo económico y lo tecnológico fundamentalmente. ¿Qué pasaba en Guayaquil para que hubiera lo que yo llamo un surgimiento temprano de la arquitectura moderna? Este es un mapa que lo llamé la cartografía de la arquitectura moderna latinoamericana, y ustedes pueden ver cómo siempre se habló que hubo un surgimiento temprano de la arquitectura moderna en Latinoamérica, pero en el cono sur, y que el peso de lo colonial, porque así lo han dicho los textos más importantes sobre historia de la arquitectura latinoamericana, el peso de lo colonial en los países andinos, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, era tan grande que impidió un surgimiento temprano de la arquitectura moderna. Eso está perfectamente claro y aplicable a Quito, pero en Guayaquil no sucedió. En Guayaquil el fenómeno fue por otro lado, pero como se desconoce el fenómeno guayaquileño, simplemente dentro del mapa de la arquitectura moderna latinoamericana, el Ecuador no existe. Entonces, lo que yo quise a través de mi tesis es ubicar a la arquitectura moderna guayaquileña dentro del contexto latinoamericano y del contexto mundial. La primera obra moderna que se conoce, bueno, les voy a ir poniendo algunas de estas obras, por ejemplo, en México, en Chile, en Uruguay, Argentina, Colombia, perdón, la primera era en Venezuela, en México, y en caso de Guayaquil, todas prácticamente en los mismos años, entre 1928 y 1930. Mucho más tardío es lo mismo sucedía, por ejemplo, en Cuba. Mucho más tardío hay otros casos, como lo que sucedió en Perú, donde ha sido un peso grande de lo colonial, donde aparece tardíamente, y mucho más tarde en Bolivia, y mucho más tarde aún en Paraguay. ¿Por qué aparece tan tempranamente la arquitectura moderna en Guayaquil? Esa fue la gran pregunta de investigación y un poco la explicación de qué es lo que sucedió en Guayaquil. Guayaquil, este es el plano más antiguo que se conoce, en realidad es una ciudad bicéfala, hasta que en el gran incendio de 1896 la ciudad tiene que renacer literalmente sus cenizas, se reconstruye y toda la ciudad colonial desaparece. De lo colonial no nos queda absolutamente nada, porque incluso el barrio Las Peñas no es colonial, es una reconstrucción posterior al gran incendio, aunque conserva la estructura espacial arquitectónica en ciertas casas de lo colonial. Entonces, son imágenes del incendio. Hay también una serie de propuestas muy modernas respecto a qué hacer con la ciudad. O sea, una serie de planteamientos utópicos con respecto a tratar de pensar una ciudad moderna. El de la izquierda es un plano de la New Guayaquil, una nueva ciudad de Guayaquil del año 1909, que se hizo un concurso para trasladar totalmente la ciudad de Guayaquil a la orilla opuesta del río Guayas, donde está actualmente Durán, en terrenos ferroviarios. Fue un concurso que lo ganó un francés, ese fue el primer premio, el de la izquierda. Es interesante, evidentemente nunca se hizo, pero este francés, con el concurso de Guayaquil, le permitió su entrada a la Academia de Urbanistas de Francia. O sea, fue el proyecto que le pudo ayudar a constituir el urbanismo como disciplina. Y encontré una cuestión interesante en la investigación. Unos pocos años más tarde, hay un proyecto de reconstrucción de un sector de París, de uno de los distritos de París, y estamos hablando mediados entre 1910 y 1920, y al alcalde de ese sector dice públicamente en su discurso: vamos a reconstruir París tomando como referente el proyecto de Guayaquil. Esta era porque el proyecto de Guayaquil fue icónico para la constitución del urbanismo como una disciplina contemporánea. El otro es el plano de reforma urbana del año 1918, que se hizo para la celebración de la independencia, un plano con una concepción muy masónica. Yo he hecho el análisis del plano y hay una serie
de improntas masónicas presentes, como ocurría en otras ciudades del mundo. Washington es una ciudad masónica en su trazado, y aquí se hizo también una incorporación masónica, pero que no se desarrolló en su totalidad. Bueno, habrá en algún momento toda una explicación. Yo tengo toda una charla solamente sobre ese plano. Ahora lo paso un poco rápidamente, ¿no? Esta ya es la ciudad integrada. El gran incendio permite que la ciudad esta bicéfala, antes del incendio, dividido en 2 núcleos, finalmente pudiera integrarse y surge ya una ciudad un poco más contemporánea. Hay proyectos muy modernos, por ejemplo, como se hacía en el resto del continente, el de la ciudadela universitaria, hacer ciudadelas universitarias, una concepción muy moderna del urbanismo, y esta es de 1942, la maqueta del plan original de la ciudadela universitaria de la Universidad de Guayaquil, con los primeros edificios que todavía existen. Hay, pues, una apertura hacia la modernidad del país, fundamentalmente con la integración a través del ferrocarril. ¿Y qué es lo que pasaba en Guayaquil? Guayaquil era una ciudad muy rica. Las explotaciones cacoteras habían permitido que hubiera mucha riqueza, pero a finales de la década de 1920 empieza a decaer el cacao como producto de exportación y empieza a decaer la masa monetaria del país y, por tanto, el dinero que había en la ciudad. Sin embargo, había una apertura hacia la modernidad, no solamente la incorporación de elementos modernos, sino hacia una sociedad moderna. El guayaquileño de esa época no solamente quería ser moderno, sino expresarse modernamente y aparecer como moderno. A la izquierda, un cine, un teatro que se hace en Guayaquil con capacidad para 1000 personas, el Teatro Olmedo. Había el espacio para el ocio, o sea, son en el American Park, junto al Estero Salado. Nos daba una idea que la modernidad está muy asociada al disfrute del tiempo del ocio. La primera película que se filma en el Ecuador en el año 1931 se filma en Guayaquil y además se proyecta en Guayaquil, una película que ya no existe, pero que se sabe de su existencia, El Tesoro de Atahualpa. El desarrollo de los clubes de fútbol, el deporte, ambos equipos que surgen a mediados de la década de 1920, donde había mucha riqueza. La elección de la primera Miss Ecuador, esto es curiosísimo, porque participan 8 candidatas, 4 de Quito y 4 de Guayaquil. Las 4 de Quito deciden retirarse cuando se enteran que tenían que desfilar en traje de baño. Las 4 de Guayaquil no tuvieron ningún problema y finalmente se elige entre las 4 de Guayaquil, y es la Sarita Chacón, la primera Miss Ecuador, que apenas tenía 16 años. Ahora, no todo era tanta felicidad. Fue expulsada del colegio de monjas donde estudiaba aquí en Guayaquil, luego de que gana el concurso. La literatura moderna surge en Guayaquil, primero con la generación decapitada y luego con el grupo de Guayaquil, a partir de este libro que es clave para entender una ruptura dentro de la literatura y un surgimiento de la literatura moderna, y se lo publica aquí en Guayaquil precisamente en el año 1930. Hay también un cambio en la concepción del arte. Mientras todavía prevalecía el arte indigenista en Quito, en Guayaquil ya había un arte muy moderno ligado a la contemporaneidad europea. Son ejemplos de obras que se dan más o menos durante las mismas épocas, arriba en Quito, abajo en Guayaquil. Los primeros salones, el salón de humoristas y el primer salón de octubre en el año 1939, es interesante porque incorpora otra concepción distinta del arte. No solamente era el arte de caballete, en esos salones se incorpora como arte a los planos arquitectónicos, la fotografía, los objetos visuales, la caricatura. O sea, era una manera rupturista de entender el arte. O sea, esto nos da una idea de una sociedad muy moderna. Ahí están ejemplos de caricaturas con uno de los más importantes caricaturistas de Guayaquil, Rafael Rivas Nevares, que también fue arquitecto y diseñador de objetos industrial. Esos son juguetes que diseña Rafael Rivas a finales de la década de 1930 y juguetes que se exportaban a Europa. Juguetes articulados. Estas son ya edificaciones que se hacen luego de la reconstrucción. Por supuesto, hay un primer momento de una conservación de la tradición en madera,
aunque se incorporan otros elementos con la construcción mixta como con el cemento, pero son estas edificaciones que, si bien continúan una tradición arquitectónica, empiezan a incorporar ciertos avances tecnológicos. Los avances tecnológicos son fundamentales en Guayaquil, son incorporación principalmente del cemento y del hormigón armado como sistema constructivo. Una de las primeras edificaciones en cemento está en el cementerio, Mausoleo y Casa Gaínza, en 1860. En 1886, la cárcel pública, construida con ladrillo y cemento, y una reconstrucción que se hace luego del incendio de las losas de la cárcel en hormigón armado. Y la primera edificación con estructura y totalmente en hormigón armado, del año 1903, la iglesia de San José. Muy temprana para América Latina. Consideren que 5 años antes se había desarrollado el sistema constructivo que fue utilizado en el mundo y que se llega a Guayaquil, el sistema GENBIC, porque el mismo representante que actuaba para el Ecuador actuaba para Venezuela, y es tan temprano porque recién una ciudad como Buenos Aires incorpora el hormigón armado en su construcción 3 años más tarde que Guayaquil. Guayaquil, posiblemente la iglesia San José, primero que es la primera edificación de hormigón armado de todo el Ecuador y posiblemente una de las primeras de todo el continente sudamericano. Nos da una idea de la apertura de la ciudad hacia la modernidad de todo tipo y de los recursos que había que posibilitaban que se hiciera. También otras tecnologías, la construcción en hierro, el Mercado Sur, que todos lo conocemos, que fue traído directamente por piezas desde Bélgica y ensamblado aquí en Guayaquil. Y la construcción ya de los grandes edificios neoclásicos a mediados de la década de 1920. No solamente es que eran grandes edificios neoclásicos con nuevas tecnologías constructivas y con sistemas nuevos como el hormigón, sino que los técnicos, constructores y las compañías llegaron desde Europa, fundamentalmente, principalmente desde Italia. Y no solamente había que hacer grandes edificios, había que hacer palacios. ¿No? Lo que yo llamo es la época palaciega de Guayaquil, o cuando queríamos tener palacios, ¿no? Porque la gobernación se llamó el Palacio de la Gobernación, el municipio es Palacio de la Municipalidad, el hospital se lo llamó originalmente el Palacio del Hospital General, y la biblioteca era el Palacio de la Biblioteca. Entonces era la época palaciega con este lenguaje neoclásico traído directamente a Europa y con una necesidad de Guayaquil de ser siempre considerada como la ciudad más importante y más sobresaliente. El diario El Telégrafo fue el edificio más alto del Ecuador en mediados de la década de 1920. En 1925 se lo inaugura y fue el edificio más alto del Ecuador hasta 1938, cuando se construye otro edificio en Guayaquil que vuelve a ser considerado el más alto del Ecuador. Entonces siempre había una necesidad de Guayaquil de sobresalir. Una edificación fundamental es evidentemente el Palacio Municipal, la obra arquitectónica y patrimonial más importante que tiene la ciudad. Y también fue fundamental la constitución de la arquitectura como disciplina. En el año 1930 se crea la primera escuela de arquitectura académica del Ecuador. Muy tempranamente, la segunda se crea en Quito 12 años más tarde, ya cuando había graduados en Guayaquil. La crea Macaferri, que ustedes la ven a la izquierda, a la derecha es una caricatura de los primeros 9 estudiantes, 7 hombres y 2 mujeres, y los primeros profesores. Esta escuela estuvo en funcionamiento y se empata con la actual Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, y durante el primer año el único profesor que podía dictar las clases era el propio Macaferri, porque no había quien más dictara las clases. Dictaba todas las materias, hasta que recién al año siguiente se incorporan otros, el más importante, el de arriba, Francisco Manrique, quien es el que introduce el sistema de construcción en hormigón armado en Guayaquil y en el Ecuador, y el de abajo, el primer arquitecto graduado en el Ecuador en el 1938, Héctor Martínez Torres, que se gradúa el mismo día de arquitecto en la mañana y de ingeniero civil en la tarde. Ya la modernidad, que también ustedes van a decir, ¿por qué modernidad en esta arquitectura? Era moderna en tanto los arquitectos consideraban que era moderna porque era contrario
a la tradición. Estos primeros palacetes u otros edificios, el de la izquierda era un edificio destinado a baños, todavía existe, muy cambiado frente al mercado central. Se incorpora también la arquitectura cotidiana. Y esta es la primera obra realmente moderna de la ciudad, la Casa y Casa Cornejo, en el barrio del Centenario. Es curioso porque es una casa que ha sufrido una muy mala intervención contemporánea en que convierte en una casa moderna en clásica a añadirle elementos que nunca tuvo originalmente. La de la derecha es la casa que el propio Macaferri se hace en Guayaquil, en 9 de octubre y Los Ríos, todavía existe, pero es una casa que la concibe como clásica y la va despojando de elementos. Por un motivo, era más barato hacerla moderna. O sea, la modernidad irrumpe en la arquitectura de Guayaquil no como una reflexión respecto a la modernidad arquitectónica, sino como una respuesta a la crisis económica. Será más barato hacer una obra moderna porque hacer obras clásicas con elementos clásicos era muy caro. Macaferri se irrumpe como uno de los arquitectos más importantes de la ciudad, funda su propia oficina de arquitectura en el año 1927 y desarrolla todo este conjunto de obras hasta el año 1942, obras plenamente modernas y muy tempranas dentro del contexto ecuatoriano y dentro del contexto latinoamericano. Hay otras expresiones simultáneas, como ya una arquitectura neocolonial, que se da también en esta época, a mediados de la década de 1930, con otros arquitectos, el propio Martínez Torres, Joaquín Pérez Min, Juan Orús, que participan o que traen este lenguaje, o con la incorporación de lo que se llamó el estilo californiano, muy en boga a comienzos de la década de 1940, sobre todo en la arquitectura residencial de barrios muy específicos, como el barrio del Salado o el barrio del Centenario, que curiosamente, y eso pudiera incorporarse a la discusión, el barrio del Centenario nunca ha sido declarado patrimonial en Guayaquil. También la incorporación del Art Deco, al igual que sucedía en el resto del continente, sobre todo ya en edificios en altura. Todos estos edificios son de Guayaquil, algunos transformados, muy transformados, otros en bastante buen estado. El de la derecha, del año 38, fue el que da inicio al Art Deco en Guayaquil y fue el edificio más alto del Ecuador en 1938. También la incorporación del Art Deco como una expresión de la modernidad en la arquitectura de escuelas y colegios y en la arquitectura de teatros y cines, porque era la moda que había surgido, sobre todo en Estados Unidos, de que los edificios dedicados a los cines se expresaran modernamente, pero que incorporaran elementos de una tradición, que es lo que hace el Art Deco. También en lo edilicio, la gran escultura Art Deco, ustedes ven a la izquierda, Enrico Paciani, el monumento a la aviación ecuatoriana, ahora está ubicada frente al aeropuerto, y los otros son monumentos funerarios plenamente Art Deco que están dentro del cementerio de Guayaquil. También el tratar de ir solucionando los problemas de la vivienda, los primeros ejemplos de vivienda para empleados o de vivienda de interés social, en el barrio Orellana, en 1940. Hay uno anterior, de 1938, un pequeño barrio de empleados que hace Macaferri, atrás de donde está el Hospital del Niño. Todavía se conserva en bastante buen estado, son 3 manzanas. Pero este es un ejemplo un poco más amplio de ya pensar en encontrar soluciones al problema de la vivienda. También soluciones ya de condominios, esto era de alquiler, del año 1945, lo trae precisamente Martínez Torres, las casas colectivas de la calle Gómez Rendón, hasta ya desarrollar una arquitectura totalmente moderna, con edificaciones ya en la década de mediados de los 40. Uno de los más importantes para mí es el edificio del Correo, el antiguo Palacio de las Comunicaciones, porque es el primer gran edificio público moderno que se hace en Guayaquil, con un proyecto del año 1941. Este es
sí, muy rápidamente lo que fue mi tesis, pero hacer algunas precisiones respecto a los desafíos que se le presenta a la actual administración municipal, que creo que es el tema que se nos llamaba. El primer gran desafío es asumir una competencia. Si bien la ley establece que los municipios deben tener competencia, el municipio de Guayaquil nunca ha querido asumir plenamente la competencia. El motivo que aducen es que una competencia tiene que venir con una transferencia de recursos. En parte, pero muy pequeña, puede tener razón, pero cuando hay interés de hacer algo, la falta de recursos no necesariamente es un impedimento, porque hay otras maneras de poder obtener recursos. Y pasar al segundo gran problema, es que quienes sean propietarios de un patrimonio no lo consideren una carga onerosa. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y hay una serie de iniciativas que se pueden hacer que no le cuestan un solo centavo a la municipalidad y que permiten que alguien que sea propietario de un bien patrimonial pueda incluso obtener recursos sobre ese bien patrimonial. O sea, el principal desafío es incorporar dentro de la agenda municipal, no solo de Guayaquil, sino del resto del país, uno, el tema cultural. Si uno revisaba los programas de los candidatos a alcalde, casi ninguno abordaba el tema cultural. Guayaquil tiene un déficit enorme respecto al tema cultural. Un déficit enorme respecto a una serie de temas, pero me refiero específicamente al tema cultural. Es de las ciudades, posiblemente del mundo, con menor cantidad de museos per cápita. O sea, no hay museos. Y con menor cantidad de bibliotecas per cápita. Si uno se pone a contar, no existe. Y es un tema que no ha sido abordado. Y el otro, el tema de la protección patrimonial, que ahora sí se espera que se asuma su competencia y que se den medidas claras para su conservación. Yo dejaría ahí un poco qué es lo que se ha avanzado a hacer. Hay inventarios claros, me tocó participar como estudiante de arquitectura aún en el año 1986, en el primer inventario de arquitectura, luego en las declaratorias patrimoniales, en las cuales he participado algunas, los instrumentos están ahí, las declaratorias están ahí. Es cuestión de respetarlas, asumir la competencia y cumplir la ley de entrada, y ser creativos para poder encontrar soluciones para el manejo patrimonial de tal parte de las autoridades y sobre todo para que quienes posean el patrimonio puedan desarrollarlo y se sientan orgullosos y satisfechos de tenerlo y no estén pensando en derrocarlo. El patrimonio de Guayaquil es muy amplio, pero para que ustedes tengan una idea, cuando hicimos el primer inventario y pudimos identificar 700 edificaciones en un periodo limitado, no es que se hizo todo el periodo porque abarcaba hasta mediados de la década de 1940. 15 años más tarde, de esas 700 edificaciones quedaban apenas 200. 500 habían sido demolidas. Y curiosamente, no solamente que la Municipalidad de Guayaquil no ha protegido el patrimonio, sino que la Municipalidad de Guayaquil ha sido una de las depredadoras del patrimonio. Yo puedo dar ejemplos de edificios patrimoniales de propiedad municipal que fueron destruidos intencionalmente con la venia municipal. Entonces se espera que esto se modifique y que las pocas intervenciones que hasta el momento se han hecho y muy aisladas se conviertan ahora sí en un plan integral y sostenido de protección patrimonial. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Florencio. La verdad que espectacular toda la información, toda la visión, todo el contexto que nos has dado. Ha sido una clase, una masterclass, dirían ahora. Súper interesante. Bueno, obviamente tu tesis doctoral, una investigación súper profunda y súper interesante, que también ya es como, bueno, pone otro nivel de conocimiento respecto a lo que existe en el patrimonio cultural y arquitectónico, en este caso de los el patrimonio arquitectónico, pero bueno, tocando algunos otros asuntos de la modernidad en Guayaquil en su momento. La vez pasada tuvimos un conversatorio acerca de arte y cultura, y estuvimos hablando justamente acerca de, digamos, más de la parte del patrimonio intangible, quizás, y de qué se hace en términos de políticas de arte y cultura. Y siempre sale la discusión presupuestaria, ¿no? Respecto a cuánto se invierte, qué se hace, etcétera. Te que tenemos hoy día una audiencia distinta. Quisiera solo retomar, o antes de abrir una parte del conversatorio con César y también hablar acerca de lo que él estuvo diciendo,
de lo que presentó, dos cosas específicas que creo que son importantes pensarlas en términos de lo que se tendría que hacer en la municipalidad actualmente y de la parte institucional, ¿no? En primer lugar, la parte presupuestaria, ¿no? Para los que no conocen, en general el presupuesto de Guayaquil está por los 800 millones de dólares anuales, ¿no? Es decir, que un alcalde tiene alrededor de 3.200 millones durante los 4 años. Y este aquí es el presupuesto del año 2022, ¿sí? Estaba buscando ahorita el año 2023, pero algo pasa con la página de la municipalidad que no funciona. En todo caso, esto de acá, generalmente las cifras, los porcentajes se repiten de año a año desde, la verdad que es quizás no de forma específica, pero desde el periodo del alcalde Nebot. Y este aquí es más o menos lo que hay en términos de presupuesto, 800.000 dólares, generalmente lo que se invierte en cultura. Ahora, aquí hay una cosa interesante que es lo que nosotros estábamos hablando la vez pasada y que justamente quizás ahorita se mezcla de forma bastante clara, ¿no? Que hay como respecto a las competencias de la institucionalidad de la municipalidad en asuntos de arte, cultura, como que entre el arte, cultura, patrimonio, digamos que ha sido como que más absorbido por la parte de turismo y como un asunto de algo de eventos, espectáculos y algo de la identidad y el civismo, ¿no? Pero que eso se lo maneja más a través de la empresa pública de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales, ¿no? Entonces, en primer lugar, como para ver esto de aquí, simplemente respecto a dónde está el presupuesto, ¿no? de Guayaquil, la parte de museos, con estos 400.000 dólares que se hablan acá, a través de los festivales, Musimuestra, Festival de Artes Libres, el Salón de Julio, y este Festival de Música Afro, ¿no? Y también lo que ellos mencionan como biblioteca, estas fiestas de acá, ¿no? Fiestas de julio, y vemos que hay también aquí en estos festivales, donde lo único que veo específicamente que dice proyectos de rescate patrimonial sonoro y etnográfico, son 50.000 dólares, ¿no? Y bueno, y quizás de ahí lo demás son más bien fiestas, espectáculos, etcétera, producción artística. Entonces, si pensamos eso, otra vez, alrededor de 800 millones de dólares anuales, ¿no? En términos, desde la dirección de cultura, vemos 800.000, ¿no? Que sería dentro del ámbito de cultura, ¿sí? Ahora, eso por un lado, pero como les decía la vez pasada que estábamos hablando con el director del Instituto del Observatorio, perdón, de Economía y Cultura, de Economías y Políticas de la Cultura de la Universidad de los Artes, como que había mucha o sea, como que siempre se pone la mirada en la parte municipal de la Dirección de Cultura e Institucionalidad, pero la que maneja más, al parecer, esta parte tiene que ver con la empresa pública de turismo, ¿no? Y si uno revisa, perdón, disculpen. Si uno revisa el plan anual de compras de la empresa pública municipal de turismo del año 2023, ¿sí? Es decir, de lo que piensan invertir, en teoría hay 3 millones de dólares, ¿no? Que es lo que se tenía planificado del año 2022 al año 2023, invertir en asuntos desde la empresa pública de turismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, si yo pongo patrimonio o algo parecido, no entra no tiene ninguna entrada. Ahora, si me pongo ya a ver o nos ponemos a ver más en detalle, sí, lo que vemos, digamos, cosas relativamente como interesantes, esto del observatorio turístico, material promocional, bueno, el catastro turístico y tasa de turismo, vemos ¿qué más? Los proyectos grandes, un apoyo del programa de embajadores e incentivos, logística de estancia en ferias internacionales de turismo, es decir, como que igual, bueno, claro, la empresa es de turismo como tal, pero aquí hay 3 millones de dólares que están, digamos, enfocados en estos tipos de eventos, está asuntos de promoción cívica, turística, a través de medios, que sea, digamos, hay 220.000 dólares, está el festival de Fonca Fest, 210.000 dólares, el Festival Comic Con con 150.000 dólares, la Feria Internacional del Libro con 202.000 dólares, etc. Es decir,
hay recursos, ¿no?, que se están gastando anualmente, que están como con este enfoque, como la vez pasada decíamos, como que hay una política cultural eventista o de festivales, que quizás sí son para asuntos de turismo, pero como que todavía no queda claro, o al menos esa ha sido la visión que se ha tenido, y hay que ver si justamente el cambio que se necesita es justamente no sé si habrá que separar o está bien unir todo esto que tiene que ver con turismo por un lado y la parte de patrimonio, arte y cultura por otro. Eso creo que es una pequeña, gran distinción quizás que puede o se debe tener en términos institucionales para asumir esas competencias. Si no, la persona clave de alguna forma para esta área y es la visión que se tenga desde la empresa pública, que es la que tiene estos 3 millones de dólares, porque también ya en términos institucionales, la Dirección de Cultura, de Gestión Cultural de la Municipalidad tiene alrededor de 800.000, ¿no? Y como vemos, la parte del patrimonio está o que tiene alguna palabra relacionada a patrimonio, está por los 50.000, ¿no? Eso como para tener una idea general quizás de lo que se gasta o en qué se gasta, es decir, que existe plata, existe dinero, ¿sí? Pero que, digamos, está en otro tipo de prioridades, ¿no? En festivales de todo tipo, que en todo caso habría que evaluarlos, no quiero decir que está mal o está bien en este momento, sino que habría que evaluar si eso es lo que se necesita en términos para tener una política integral de patrimonio histórico, cultural, tangible e intangible, ¿no? Quizás hasta el uso de esos términos como que no está tan utilizado en términos institucionales de la municipalidad, y claro, eso quizás lo que también iría más al enfoque, en el cual actualmente me parece que está mucho más hacia ese turismo, y cultura entendía más como civismo, recuperación de tradiciones e identidad, ¿no? Eso quería simplemente como presentar rápidamente como para tener también un contexto más institucional, político, y bueno, ahora sí, más bien voy a ver algunas de las preguntas que están en el chat y también ahorita, César, no sé si tú también tengas una, digamos, réplica o algo que decir respecto a lo que decía Florencio en su última etapa, en su última parte de la presentación, respecto a lo de los retos o en lo que se debe enfocar la municipalidad actual antes de pasar ya a la ronda de preguntas. Sí, precisamente escuchando a Florencio, arquitecto Comte, pues el alcalde, nuevo alcalde, las nuevas autoridades, realmente en general, todo el municipio tiene justamente este gran reto de asumir estas competencias de patrimonio, patrimoniales en este caso, ¿no? La dirección de patrimonio que existe, yo lo mencioné muy rapidito al final de mi intervención porque pensaba que estaba con un poquito de tiempo y me estaba extendiendo mucho, pero sí, justamente yo conversé con esa dirección de patrimonio hace poquito por el proyecto que les mencionaba, ¿no? De la fotogrametría y todo aquello. Y ellos me decían que sí, apenas tienen, bueno, tenemos menos de un año. Así que estamos tratando de ver por dónde comenzamos. Yo creo que no tiene muy, en este momento, ¿no? Este director de patrimonio no tiene muy claro el norte por dónde seguir. No sé si estarán haciendo contactos con la academia, ¿no? Con turismo, con arquitectura, con Universidad de las Artes, para de pronto trazar un plan de acción. Perdón lo que voy a decir, no quiero sonar crítico, exagerado, ¿no? Pero de pronto pueden sentirse autosuficientes y que no necesitan la participación de nadie, ¿no? Lastimosamente, en nuestros municipios hasta ahora te hago el proyecto y tú lo aceptas. Entonces no hay tampoco una participación local sobre las ideas que podrían plantearse desde la localidad, desde la base, desde la población local, incluyendo pues a nosotros como universidades. Yo digo porque como universidad también veo muchos proyectos y muy buenas ideas de muchos estudiantes, pero que no son tomadas en cuenta. Entonces, poco ese es el reto también del alcalde, ¿no? Escuchar un poco más, ir un poco más hacia la población local, expertos locales que existen también, para evitar proyectos megafaraónicos probablemente, pero que finalmente no sabemos hacia dónde van. Y en el caso del patrimonio también, ¿no? Es decir, cómo proteger lo que nos queda. Y el arquitecto Comte hizo una tremenda presentación de lo que hemos ido perdiendo poco a poco sistemáticamente en estos años. Yo lo mencioné un poquito también por ahí. Y es angustiante, ¿no? Es angustiante ver cómo cada vez observo letreros de se vende en muchos edificios que creo yo que son patrimoniales, no los conozco todos lastimosamente, pero considero que esa es una labor también que está debiendo, ¿no? Que están debiendo realmente los alcaldes y que el nuevo alcalde pues podría asumirla y retomarla. Ujú. Gracias, César. Yo tengo una pregunta que quizás está quizás en el centro de estos asuntos que hemos estado hablando y quizás también va para tu lado después, Florencio. O sea, ha sido una constante
en los distintos conversatorios que hemos tenido, digamos, la falta de inclusión en la participación. Es decir, que no ha habido una planificación participativa con los sectores involucrados en distintas áreas, ¿no? Incluso, o sea, para asuntos del plan de desarrollo y ordenamiento territorial o en lo más cotidiano, no más cotidiano, pero lo anual, que es el presupuesto participativo, ¿no? Es decir, generalmente si uno le pregunta a la gente, no sabe bien, o sea, nunca ha participado, no sabe en qué se prioriza la plata, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a veces se en el presupuesto. Ahora, ahí hay un campo, creo que es como uno de los núcleos, de lo cual la sociedad civil, la academia, los actores tenemos que, si no nos invitan, tocar la puerta, porque es el momento para, ¿no? Para tratar de eso de ahí. Ese puede ser un cambio real, al menos que podría verse. Y bueno, para eso también implica tener eh, unas normas, ¿no? Entonces, en distintos ámbitos se ha planteado ya, por ejemplo, en el área de movilidad, hacer una ordenanza de movilidad activa y sostenible, en el área de participación ciudadana, reformar la ordenanza de participación ciudadana, quizás hacer nuevas ordenanzas para el uso de la silla vacía. Quería que quizás, César, que tú nos comentes un poco y quizás también por eso luego, ¿cómo está esa ordenanza actual que tú mencionaste, una del año 2022? ¿Y qué es lo que debería integrar o cuáles son quizás unas falencias, debilidades y asuntos positivos o cómo quizás se puede intervenir en esa área para poder quizás justamente tener un marco normativo local para promover y potenciar justamente el patrimonio en términos ya de las competencias que se tiene actualmente? Precisamente lo que mencionábamos, el hecho de la participación ciudadana. ¿Qué pasa con, y el arquitecto Conto lo decía muy bien, ¿no? Alguien tiene su casa, la declaran patrimonio y es un lastre en lugar de una ayuda, ¿no? Porque, ¿qué hago con una casa patrimonial? ¿Cómo la manejo? ¿Qué puedo hacer? Por un lado. Por otro, lo que estamos mencionando, y creo que me imagino en los demás conversatorios ha salido lo mismo, ¿no? No solamente que esté en la ordenanza, es que se cumpla. Pues la Ujú, ordenanza dice muchas cosas, pero muchas veces no se cumple esa ordenanza tal cual. ujú, Entonces, el tema de la silla vacía lo he escuchado ya desde hace algunos años atrás y hasta ahora yo veo cómo funciona. O sea, nunca lo he visto funcionar realmente. Puede que esté equivocado, puede que se haya funcionado y yo no lo he observado, pero creo que no se lo ha tomado muy en serio, creo yo. no, la silla vacía Eh, tiene 0 participaciones en los últimos 4 años. ok, Si ahí no son está. 8. Sí, Bueno, yo ajá, lo he escuchado, te digo, hace más de 10 años sí. y nunca lo he visto tal cual, o sea, nunca he visto cómo funciona. Ujú, El reto, perdón, el tema de las universidades también que mencionaba. Yo trabajo ya aquí en Ecotec ya 10 años, justo en este mes cumplo 10 años aquí en Ecotec, y no tenemos una participación muy grande tampoco, ¿no? Porque hemos ujú, visto muchos proyectos y cosas así, pero no te llaman como academia. ujú, Y nosotros, pues, también, repito, como universidad sí tenemos muchas ideas que se podrían ir implementando poco a poco. Y ujú, algunas no le cuestan a la municipalidad, ¿no? Nosotros buscamos el financiamiento quizás externo de una forma y podría llegarse a cabo ujú, algún tipo de intervención en ese sentido. ujú, Entonces, repito, lo que se debe hacer realmente es que esas ordenanzas que ya están listas y que yo estoy seguro que funcionan, es que funcionen, es que ujú, se lleven a cabo, que se, ujú, que se den realmente los mecanismos para que exista esa participación ciudadana que tanto nos falta y que no ujú, sea solamente un grupito de personas que deciden lo que puede hacer la ciudad, lo que no se debe hacer y el resto ujú, pues nos dejan en el aire, ¿no? Es ujú, como cuando comenzó el malecón de Guayaquil, ¿no? Malecón Simón Bolívar, ¿no? Que no se llama Malecón 2000, yo siempre menciono eso a mis estudiantes de turismo, ustedes son turismo, ustedes tienen que saber, el malecón se llama Simón Bolívar, no se llama Malecón 2000, ese fue el nombre del proyecto de regeneración urbana. Pero bueno, cuando comenzó el Malecón Simón Bolívar, a esta forma de Malecón 2000, como lo conocemos ahora, y te ponían el letrero, ¿no? Se prohíbe o sea, tienes, ¿cómo es? Reserva el derecho de admisión. Entonces, pero una persona que entraba, si no lo veías como turista, pero lo veías con pantaloneta y BBD, ya no lo querías dejar entrar porque afeaba al tema. Incluso en mi presentación borré algo que ponía, estamos quitando lo antiestético, o sea, como que de pronto buscamos ese punto, ¿no? De borrar lo antiestético. Si llegamos a ese punto, es que también la propia municipalidad está borrando las personas que no les parecen ideales y las va sacando. Entonces, desde ahí ya no vemos ninguna participación ciudadana, desde ahí pues simplemente se pierde por completo esta idea. Desde el punto de vista patrimonial, nuevamente, es unir también a los propietarios de estos bienes patrimoniales que yo sé que existen. Por ejemplo, la casa de Tola que se cayó hace poco, bueno, hace poco, no, hace el año pasado ya que se cayó. eh,
está todavía ahí, ¿no? Está la media casa, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo la recuperamos? ¿Qué hacemos? ¿No? La municipalidad junto con el actor local, pues, pueden plantear soluciones. Obviamente, el actor local no va a tener dinero suficiente para poder levantar todo aquello, pero alguna solución se podría buscar con otras empresas, con otras formas de construcción, no sé. Soluciones puede haber varias, pero si Ajá. no se llega a esa solución, pues, Ujú. no sé, O sea, no sabemos, justamente, no hacemos nada. quizás ligando ese punto que igual tocó Florencio y que es una pregunta acá, y también con la ordenanza. No sé si la ordenanza justamente debería prever un mecanismo de los impuestos prediales o tipo subsidio hacia los bienes que son considerados patrimoniales. Justamente Carlos y Lili dicen, o sea, consultan la manutención de los bienes considerados patrimonio, es decir, ¿eso se tiene un estimado, hay algo de ese tipo? No sé si Florencio tú tienes una idea respecto a eso y quizás ahí puede ser un punto mínimo, al menos de una nueva ordenanza debe establecer algún tipo de fórmula o subsidio o contribución o no pago de impuesto predial. No sé tú qué puedes decir respecto a eso ahí, Florencio. Te conecto desde, a ver, perdón, ya te digo. ¿Ahí puedes conectar el audio? Ah, no, es para de la tablet, ya, perdón, ahí te puse. Ya, ahora sí, sí, gracias. Ah. Sí, a ver, quería hacer algunas precisiones, ¿no? El tema de la ordenanza o no ordenanza, finalmente la ordenanza es un instrumento final. Primero hay que tener una concepción clara de qué es lo que se quiere hacer y si el instrumento para hacerlo es la ordenanza. ¿Qué visión de ciudad se tiene o qué se va a hacer respecto a esa visión de ciudad? Como un paréntesis a la presentación, yo fui quien estuve consultor del equipo que desarrolló el plan urbano de la ciudad, de la actual administración que está saliendo, que evidentemente tiene que ser socializado. Nunca se lo hizo, fue archivado, y contenía muchísimos elementos de análisis. Entre esos, en el momento de hacer el plan, se encontró que no había información de Guayaquil levantada. Empezamos levantando información, no existía esa información. No sé cómo trabajaban los departamentos sin tener claramente qué hacer. Y se construyó una visión de ciudad prospectiva, o sea, qué ciudad queremos en el tiempo y qué hacer ahora. Ahora, respecto específicamente al tema patrimonial, ¿qué hacer para conservarlo? Las leyes nos hablan solamente de un valor, que es la exoneración del 50% del impuesto predial, que no es nada. El tema pasa por varios aspectos. Uno, recuperar el centro de Guayaquil como un centro donde la gente viva. Y para eso se necesita una serie de incentivos. Dos, yo hablaba del que no se considere una carga onerosa un edificio patrimonial. Se pueden hacer algunas soluciones, pero sencillas. Ya contemplan la municipalidad lo que se llama la venta de aire. Es decir, alguien que tiene un edificio patrimonial, supongamos de 2 plantas o 3 plantas, como pasaba con la casa Tola, en un lugar donde se pueden construir edificios de 20 pisos. Tiene un lucro cesante de 17 pisos. Ese lucro cesante está perdiendo ese dinero, pero puede vender el aire de lo que pudiera construir a alguien que quiere construir un edificio de 20 pisos más un 10% adicional, digamos 22 pisos. Esos 2 pisos, el permiso se lo vende el propietario del bien patrimonial y con lo cual obtiene un recurso económico que debe ser invertido para la conservación. Y tendría en este caso, pues, 17 pisos para vender aire a edificios aledaños. Hay otra manera de hacerlo, por ejemplo, para recuperar el centro, lo está haciendo actualmente Río de Janeiro en Brasil. Si hay una gran empresa constructora que quiere desarrollar un proyecto inmobiliario en un sector determinado de la ciudad, el municipio le dice, le podemos exonerar de una parte de los impuestos que pudiera tener que pagar, siempre y cuando invierta en el centro de Guayaquil en el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social. ¿Para quiénes? Para quienes trabajan en el centro. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad
es la movilidad. ¿Por qué no desarrollar proyectos de vivienda para trabajadores que trabajan en el centro de la ciudad, aplicando este mecanismo de compensación a quienes quieran desarrollar proyectos inmobiliarios? Como estos, hay muchos otros, ¿no? ¿Por qué la gente no va a ir a vivir al centro? Hay una ordenanza muy anticuada que todavía se aplica en Guayaquil. No se puede hacer un proyecto de desarrollo inmobiliario en el centro de Guayaquil si no está asociado con un parqueo. Y hay mucha gente que quiere vivir al centro y que no le interesa tener automóvil. Sin embargo, no se puede hacer un proyecto de ese tipo. Entonces, hay que hacer ajustes y cambios inteligentes. Y el otro es la participación ciudadana. El mecanismo de la silla vacía está ahí. Lo que no ha habido por parte de la municipalidad es los instrumentos para poder aplicarlo, porque no le ha interesado aplicarlo, porque no le interesa que la gente vaya a participar en una discusión dentro del Consejo Cantonal. Pero existe como ley. Pero hay que ser una cuestión sencilla. Uno tiene que enterarse previamente cuál es el tema que se va a tratar y solicitar su participación. Pero vienen todas las trabas intencionales para impedir ese tipo de participación. Es lo que ha sucedido en el caso de Guayaquil, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer acciones puntuales, sencillas, nada complejos, que al final se instrumentalizan en una ordenanza. Gracias, Florencio. Sí, justamente, claro, por ejemplo, lo de la silla vacía, tienes que enterarte en la... O sea, a veces las convocatorias se hacen el mismo día y tienes que inscribirte previamente. Esos son asuntos que justamente se... Bueno, las otras soluciones que también tú mencionas, también es como un tipo como tú dices, hay que pensar en todo ese rescate del centro. La vez pasada, no sé si sea lo ideal, lo que se piensa, estuvimos justamente viendo, creo que con lo de movilidad activa, acerca de lo de la calle Panamá, ¿no? Que un proyecto que costó como entre 2 y 3 millones de dólares. Y claro, no sé, estamos pensando en la parte del patrimonio arquitectónico, cómo rescatar a ciertas áreas, y pensamos o dijimos, bueno, como una cosa general, como hacer una panamización del centro de Guayaquil, es decir, como que existan varios de estos proyectos, como quizás llamarles integrales de 2, 3 millones, que Claro. nuevamente en un contexto de 800 millones anuales no es casi nada, no llega ni al 1%. Y los resultados, y eso que no se hizo el proyecto, lo conozco bien porque yo dirigí el proyecto de intervención de la calle Panamá, yo dirigí el equipo, pero el proyecto era mucho más ambicioso de lo que hasta ahora se ha hecho. Sin embargo, permitió una reactivación en una zona totalmente degradada y que se estaba convirtiendo en una zona peligrosa, y que hay que tener evidentemente cuidado de hasta dónde se puede llegar. Pero en términos generales ha sido muy exitoso como proyecto. Por ejemplo, la propuesta que hicimos a la municipalidad, y lo curioso es que se lo hizo a través de la empresa pública de turismo, que nos dio mucha libertad para hacer la propuesta, porque se inició como un proyecto turístico y nosotros hicimos todo lo posible para transformarlo en un proyecto de intervención urbana, y nos lo aceptaron sin ninguna condición. Pero ahí hay una de las propuestas que no se ha hecho es de un gran terreno propiedad municipal dentro de la calle Panamá, donde estaba Servientrega. Y la propuesta de intervención es de hacer ahí un proyecto de intervención de vivienda de interés social, porque no hay manera de recuperar el centro si la gente no regresa a vivir al centro. Y la gente regresará a vivir al centro en la medida que haya dónde vivir y que haya los servicios adecuados para ir a vivir. Los servicios pueden darse porque está todo relacionado, ¿no? Cuando hicimos el proyecto de la calle Panamá, había, me parece que 3 restaurantes funcionando ahí muy al apuro. En este momento hay 35. O sea, es un éxito, y eso que todavía la gente no va en la noche porque no siente la seguridad, no hay la iluminación adecuada, cierran temprano, pero se está moviendo, lo cual es importante, ¿no? A mí una cosa que me parece, como me impresiona, ¿no? Y justamente es lo que quizás tú tocabas, quizás respecto a esa ordenanza anticuada de tener el edificio con el parqueo. No sé cuántos, si ustedes saben, o cuántos parqueos privados hay en toda esa zona, ¿no? Que son espacios básicamente para, o sea, bueno, parqueos de carro, ¿no? Y que puede ser utilizado de muchas otras formas más, donde se priorice la parte más bien patrimonial, o sea, cultural, o de espacios como lo que alguna vez ya hemos mencionado en otros conversatorios, lo que hicieron en Iztapalapa, lo que se llamaban las utopías, que son como unos centros integrales específicos de intervención, donde hay servicios, hay espacios de distintas formas.
pero no sé, o sea, creo que eso de también pensar en cómo transformar esos parqueos privados de carros a asuntos públicos de personas, hay todo un tema por ahí que, que analizar y ver, ¿no? César, no sé si respecto a lo que ha dicho Florencio, tú tienes algún otro punto de vista, opinión. Sí, precisamente el mismo punto de vista que lo que te acabo de decir. La única forma en que el centro se recupere es haciéndolo vivir, haciendo que la gente vuelva a vivir allá. Obviamente no es interesante por muchos motivos, ¿no? Uno de los principales es que nuestra sociedad se ve muy insegura. La gente busca seguridad, obviamente. ¿Dónde quiere irse? Entonces se ve las privadas, donde nadie entre, nadie, solamente entran las personas que yo digo que entren a través de la garita y cosas así. El centro lo ves como un lugar para comprar probablemente, quizás para pasear en ciertas partes, pero no piensan realmente la gente en vivir allá. Aparte que tampoco hay espacio para más vehículos, ¿no? Ya la gente quiere ir en su propio vehículo, quiere estar parqueado al pie de su casa y no siempre va a haber espacio para aquello. Viviendas de interés social, como dice el arquitecto Comte, también se plantea, se conoce que se debería hacer también estos espacios o estos edificios, perdón, estos espacios de parqueo también, porque no recuperarlos justamente para crear tipos de vivienda que puedan ser utilizados por otras personas, pero obviamente buscando la forma que no se tubericen, porque podría pasar aquello también, o sea, podríamos llegar también a un punto en que se haga un tipo de vivienda de interés social y la dejamos ahí, y la gente pues va a pasar lo mismo que las casas colectivas, ¿no? Que la gente pues empezó a utilizarlas y a heredarlas y empieza a degradarse porque nadie las puede reparar y nadie las ha reparado realmente, por un lado. Y por otro, justamente vi un tema que no mencioné, o lo mencioné muy poquito, y lo vi en una de las preguntas, ¿no? El tema, por ejemplo, de esta recuperación desde el punto de vista turístico de mi área, del centro tal cual. Alguien me pregunta por ahí, ¿el guayaquileño de pie, la persona que va caminando, reconoce o no reconoce estos edificios patrimoniales? En parte sí, hay algunos que los reconocen, ¿no? Hay algunos que los valora, no todos. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo he visto, y yo creo que desde mi punto de vista turístico, nos hace falta aquello, ¿no? Que una agencia de viajes operadora de Guayaquil nos haga un recorrido de, entre comillas, cazando, con Z, ¿no? Cazando la arquitectura de Guayaquil, que podamos observar, mira, aquí tenemos, tú sabes que en Guayaquil hay este tipo de edificios. No, no sé, bueno, vamos a buscarlo, pero para eso tienes que alzar la vista. Cuando caminamos por el centro, caminamos por el centro, pero no alzamos la vista a ver lo que tenemos alrededor. Eso, por ejemplo, nos falta. Yo sé que hay guías que se han especializado y que conocen este tema, que no han desarrollado o no han podido quizás por X motivos hacer un tipo de producto turístico que nos lleve hacia ese punto, ¿no? La investigación que yo he hecho, porque esto solamente lo que viste, lo que ustedes vieron, realmente es una pequeña parte de mi tesis, pero aparte tengo otros artículos ya escritos que hablan justamente de este tema, ¿no? Un poco un desarrollo en ese sentido, de cómo nos falta eso, nos falta reconocer en el propio huiquileño que sabe que hay cosas importantes, no sabe cuáles. Ese es el punto, ¿no? O sea, en la encuesta que hice, me dice el guayaquileño, en este caso, hablando de Guayaquil, el guayaquileño, porque también el quiteño y cuencano es lo mismo, también lo sabe, ¿no? Conocen y comprenden que existe un patrimonio arquitectónico, pero no saben cuál es, por lo menos Guayaquil. No saben cuál es, Ujú. porque no reconocen, es que vas a ver un edificio patrimonial, ¿cuál es de acá, sí, no, es o no es, no lo saben. Una de las preguntas que obviamente no la puse acá porque es muy, muy larga es qué tipo de lugar patrimonial reconoces, o sea, cuál se tiene en la mente en este momento. Y ahí tengo un montón de respuestas, más de 500 respuestas que tengo de aquello, y la mayoría se va a lo que todos creo que conocemos, ¿no? Las peñas, la Catedral de Guayaquil y Malecón, un par de contas. Básicamente esa es la gran cantidad de 9 palabras que formo, son esas de ahí. El resto realmente pues no lo reconozco porque nadie se lo muestra, ¿no? Entonces un punto importante es también esa educación turística interna propia de cada uno para reconocer estos espacios. Creo que esa es una forma, podría ser una forma desde el punto de vista turístico de que este patrimonio sea reconocido. Y nuevamente, habitar el centro. Yo creo que eso es fundamental, siempre y cuando, por supuesto, no lleguemos a procesos de gentrificación, como lo está ocurriendo en Cuenca, sobre todo, ¿no? Que el centro histórico pasó por este mismo despoblamiento, perdón, Quito también, pero en Cuenca, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a dárselo a las personas extranjeras. Aprovechemos que hay una gran cantidad de extranjeros acá, ya no a pasear, sino a vivir en Cuenca,
le vendemos entonces estos apartamentos que están en el centro histórico, muy caros para la población local, pero relativamente baratos para la población no, ni siquiera flotante, la población residente extranjera en la ciudad de Cuenca, que yo creo que está por 5.000 personas, si mal recuerdo, no tengo la última estadística. ¿Qué pasa ahí? Que la gente local dice, ya no puedo pagar ese alquiler, ya no puedo pagar ese departamento en mi ciudad, tengo que irme a otro lado. ¿Ah? Me tengo que ir a otro lado porque no puedo pagar aquí. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no debería llegar a pasar, que puede pasar, porque de pronto es una buena idea que la gente repoble el centro, pero de pronto lo hacemos demasiado caro. Entonces, solo ciertos sectores de la sociedad, o extranjeros probablemente, podrían hacerlo. Todavía Guayaquil, como sigue siendo una ciudad muy insegura y la promocionamos así lastimosamente, ¿no? Como que es una ciudad muy, muy insegura, no tiene ese enganche, ¿no? Cuenca, en cambio, si se la ve más segura, el clima también ayuda, etcétera, etcétera, vemos ese tipo de problemas. O sea, la vemos muy bonita, pero no sabemos el problema subyacente que está ocurriendo allá. Eso es lo que te podría mencionar sobre ese tema. Gracias, César. Hay unas preguntas ahí también, comentarios en el chat. Mientras, no sé si ustedes igual pueden ver que es algo de la gentrificación, han hablado de las ordenanzas. Me parece que, tomando también lo que dice César y Florencio, en uno de los primeros conversatorios que tuvimos acerca de planificación y desarrollo urbano, me parecía que justamente uno de los temas que, claro, que coincidíamos en general para lo que se debe hacer, ¿no? Es esta planificación participativa, pero justamente tiene que ver con la creación de una visión como tal, ¿no? Creo que era la arquitecta Edith Rada, perdón, que nos decía justamente que, bueno, hay ciudades que se planifican a 30, 50, 100 años. Nosotros hace poco, claro, y yo sí he revisado, me parece que no sabía que usted estaba a cargo, Florencio, del documento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que justamente lo acabo de pasar al chat, por si acaso, es un documento que está de 1000 páginas, por si acaso, pero que lo pueden ver y hay muchísima información, porque ahí también está el plan de gestión del suelo urbano. Eh, entonces, hay mucho, ¿no? Pero en términos técnicos, pero creo que sí falta justamente esa parte de la visión como tal de ciudad, ¿no? Y en la parte justamente arquitectónica y de si el turismo va a ser como que el centro de la parte como económica, cómo se lo vincula con la parte del arte, la cultura y el patrimonio tangible e intangible. Es decir, hay todo un tema. Frente a eso, una cosa que justamente quisiera mencionar es que como parte de esta iniciativa de Guayaquil Cómo Vamos, la idea es hacer algunos talleres posteriormente ahora entre marzo y mayo, talleres participativos, territoriales y temáticos, justamente para plantear ese tipo de propuestas o discutirlas entre grupos más cerrados de expertos y de ciudadanía interesada en asuntos más bien como temáticos, ¿no? Por ámbitos temáticos como por la parte patrimonial, la parte deportiva, social, etc. Entonces eso, por un lado, se va a hacer y también ya se está moviendo un poco con algunas organizaciones para hacer un tipo de asamblea popular ciudadana que lo permite la ley de participación ciudadana para justamente también plantear estos temas y tener un tipo de, digamos, un espacio más institucional relacionado a planificación participativa que puede servir justamente para este año, que creo que es un año que se tienen que definir muchos asuntos, ¿no? Ahora, hay algunas de las preguntas acá, no sé si, a ver, voy a ver acá las que están en el chat. La de las ordenanzas, ¿qué dice con el concepto del doctor Florencio? ¿Qué ordenanzas estarían haciendo implementar para proteger el patrimonio edificado patrimonial de Guayaquil? No sé si eso quizás ya está contestado. ¿Quieres decir alguna cosa más, Florencio? Ya te activo, el audio. Es que estoy en la tablet, hay que Sí. reactivar cada rato. Sí, hay que empezar asumiendo la competencia y luego emitir las ordenanzas específicas. Por ahí, o sea, no existe en las ordenanzas específicas la municipalidad en eso. La única es, bueno, César lo mencionó, la de la protección del barrio Las Peñas, tiene la del cementerio, pero no más. Entonces, en la ordenanza primero tiene que saber identificar qué es lo que hay, empezar por un inventario, saber el estado de las edificaciones que está, ubicarlas adecuadamente y hacer espacios o escenarios de protección de acuerdo a las características de cada una de esas edificaciones. Como les decía, abarcar toda la ciudad.
las declaratorias se han centrado en el área central, pero Guayaquil es mucho más de eso. Como les indicaba, el barrio de Centenario no es patrimonial, por ejemplo, cual es un absurdo dentro de Guayaquil. Por tanto, el barrio Centenario no pudiera en este momento ir a derrocar las edificaciones, no pasaría absolutamente nada porque no hay nada que lo proteja. Y hay un patrimonio moderno muy importante en la periferia de la ciudad, en barrios como Urdesa, Los Ceibos, por ejemplo. Bueno, yo hablaba del barrio del Salado, pero en otros lugares, ¿no? Sí, el tema de la participación es fundamental y el tema de la planificación es fundamental. Lamentablemente el tema de la planificación, curiosamente, le ha sido muy negativo a Guayaquil. Cuando se implementa el concepto de planificación en Guayaquil en la década de 1940, se rompe con una tradición de un modelo hispano barrial de ciudad. Y se impone un modelo anglosajón que le hizo mucho daño de especificación o de encontrar zonas especializadas que se superponen sobre la tradición barrial de confluir todas las actividades. Entonces, es necesario recuperar ese carácter barrial en muchos sectores de la ciudad. Quiero hacer una aclaración, Manuel, que me la está haciendo aquí Gina por interno, que tiene razón. Lo que yo estuve trabajando dentro de la municipal es el plan maestro de Guayaquil. Y el documento es el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que está basado en ese plan maestro. Y luego el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Pero el plan maestro sí contemplaba una visión de ciudad de aquí al 2050, con una serie de indicadores y con un modelo descentralizado de desarrollo con creación de distritos. Se planteaba la creación de 16 distritos y de potenciación de las nuevas centralidades. Ese documento que se entregó en el mes de octubre del año, en plena pandemia del año 2020, y se planteó que empezara a hacerse talleres de socialización internos y hacia la ciudadanía. Inclusive se planteó que a través de una aplicación, de una app telefónica, la gente lo construyera y pudiera opinar sobre su propio barrio y se siguiera construyendo el plan en ese sentido. Pero no se hizo nada más. Fue literalmente archivado. Sin embargo, el PDOT sí incorporó algunos de los elementos del plan maestro. O sea, sobre todo, como les decía, este diagnóstico que se hizo que permitió saber el estado de la ciudad. Al empezar el plan maestro, solamente como para ejemplo, no se sabía en la municipalidad cosas elementales. ¿Cuántas escuelas había? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos cuarteles? ¿Cuántos retenes? ¿Dónde estaban localizados? ¿Cuántos centros de salud? Y mapearlos. Georreferencia. No había. Toda esa información está entregada al municipio y todo está mapeado y georreferenciado. En este momento, todo el diagnóstico, la radiografía completa de la ciudad se incluyó en ese plan maestro y de ahí la construcción del plan con este modelo de ciudad hasta el año 2050. Sí, yo realmente recomiendo leerlo porque uno ve muchísimo, obviamente en el documento del PDF que tenemos es muy chiquito, los planos ya y los archivos originales habría que pedirlos aparte, pero uno puede ver muchísima información del diagnóstico, bueno, Sí, como lo pide el pero ese PDOT. es el PDOT. Claro, claro, El plan claro. maestro nunca fue publicado, nunca ha sido subido, nunca ha sido compartido. Pero me parece, bueno, claro, ese digamos que hay que ver si sale a la luz, pero en el PDOT como tal ya hay bastante información. O sea, si en el plan maestro hay más, o sea, mucho mejor, ¿no? Hay que ver lo que pasa. Son instrumentos complementarios. El uno recoge una visión de ciudad y el otro es el instrumento jurídico que además la ley obliga a presentar. El plan de desarrollo y ordenamiento y el plan de gestión y uso del suelo, ¿no? Entonces, claro, se van complementando, pero esta visión de ciudad que evidentemente la nueva administración municipal y el nuevo alcalde tiene que leerlo y decir si comparte o no comparte, evidentemente. Pero ahí es bien, hay un punto de partida importante. Ahora, pero solo una pregunta en términos de la publicidad y transparencia. ¿Ese plan maestro fue pagado con recursos públicos? O sea, es una consultoría. O sea, debe estar, se lo puede poner como en página de transparencia sin problemas.
en teoría. Sí, sí, lo hizo una de las direcciones municipales, la DUPOT, la del uso, de manejo del ordenamiento territorial. Yo fui contratado como consultor, un equipo dentro del propio municipio, se incorporaron otras personas que luego Claro. salieron, y se entregó a la municipalidad el documento y fue entregado en las manos de la alcaldesa. Claro, o sea que eso dentro de todo podría ser accesible mediante un tipo de solicitud de información pública, en teoría. Así es. Bueno, César, no sé si tenías una cosa más alguna cosa para decir. Yo luego un comentario más, y quizás ya también Florencio, si tú quieres cerrar con alguna otra cosa, pero vamos con César primero. Sí, otra de otras preguntas que revisé por ahí, que leí rápidamente, el tema de los soportales. Creo que Erika Spin, saludito a Erika también, que nos conocemos hace un tiempo, mencionaba ese tema de soportales, ¿no? Yo soy un exagerado y un ferviente admirador de esos soportales, justamente, porque me parece tan interesante que la ciudad se haya quemado varias veces y aún los conservamos. Arquitectónicamente hablando, pues nos ha funcionado muy bien. Y sí, no están ni siquiera declarados, ni vistos, ni nada, simplemente declaramos la estructura, algunas estructuras, pero no ese espacio, ¿no? Por ejemplo, por ese lado nos falta todavía valorar aquello. Lo vemos, pero no lo conocemos al mismo tiempo. Y la otra, alguien pregunta, creo que es un señor, David Reciba, pregunta, ¿no? Que si la gentrificación por sí, per se, dice, es mala, o es manejable, o es anticipable. De hecho, sí es mala realmente, no puedo decir que es algo bueno, porque si bien es cierto, puede traer recursos a una ciudad, es decir, tengo un espacio, a menos que no haya vivido nadie, podríamos decir que funciona, es decir, un espacio urbano central, donde hay casas, hay espacios que nadie está utilizándolos, pero que de pronto alguien llegó, tiene dinero suficiente para pagar esa renta y lo puede hacer, bueno, no se ve mal porque obviamente lo estamos utilizando, pero es mala si es que alguien vive ahí simplemente porque le quito la oportunidad a cualquier persona de que pueda vivir en ese espacio. Ahí ya nos encontramos con un tema bastante complejo, ¿no? Bastante eh, complicadísimo, ¿no? De manejar, porque ya entonces damos preferencia al que tiene más dinero por encima de cualquier persona que pudiera acceder o no a ese espacio. Y repito, ¿no? Desde el punto de vista turístico, porque es mi área, sí, nos hace falta mucho todavía conocimiento de la ciudad, nos hace mucho todavía falta que los operadores turísticos también quizás comiencen a ver este tema. Alguna vez yo pregunté a operadores turísticos qué pasa con la parte arquitectónica de Guayaquil, ¿la mencionas o no? Y me dijeron simplemente es que nadie la pide. Entonces, pues nadie la pide porque no le enseñas o no quieres enseñarla o no, no es que no quieren enseñarla a ellas, no es la culpa de ellos, no simplemente porque no hay quien enseñe, ¿no? Y yo creo que hay arquitectos como el arquitecto Comte y otros más que conozco que realmente saben de este tema, conocen este tema, lo manejan muy bien, pero creo que nadie llega a su oficina a preguntarles, o no se le preguntaría al arquitecto Florencio, si alguien ha ido a preguntarle, arquitecto, ¿podríamos hacer algún tipo de salida para revisar turísticamente hablando estas edificaciones patrimoniales o el centro de Guayaquil, cómo se ve desde el punto de vista turístico, arquitectónico? No lo sé, yo creo que no, creería yo que no, no sé si el arquitecto Conte nos podría responder aquello, ¿no? Pero también esa parte de información un poco nos falta, ¿no? Ese conocimiento turístico y artístico también, ¿por qué no? Porque muchos edificios tienen gran cantidad de arte ahí que no lo valoramos, que no lo vemos realmente. Y eso es lo que diría yo. Y obviamente el nuevo alcalde tiene este reto de recoger toda esta información que ojalá realmente la pueda recoger y la pueda llevar a cabo lo mejor de esta información y no se convierta como otros alcaldes que conocemos. Me ha tocado ver, ¿no? Alguna vez un alcalde de un canto que no no mencionaré, perdón, nos decía, yo no hago planes a futuro porque si de aquí a mañana no me reeligen, ¿para qué me sirve dejarle la mesa servida a otro? Esa mentalidad tenemos lastimosamente en Ecuador, en América Latina creo también, no nos lleva a ningún lado. Entonces esperemos que el alcalde pues recoja lo bueno que se ha hecho, porque hay cosas buenas también que hay que mencionar, y pues lo malo lo vaya un poco desechando de a poco, lo elimine probablemente con el tiempo, pero que realmente estas herramientas técnicas que existen pues las pueda recoger y las pueda implementar. Florencio, adelante. Si quieres haz tu intervención final, Sí, contestando algunas cosas de César y luego otras cosas que quieras decir, ¿no? sí, no, muy breve. Comentarle a César que yo colaboro con el Museo del Cacao y cada cierto tiempo hago recorridos arquitectónicos. De hecho, he hecho varios por la ciudad, el anterior por el cementerio, con grupos pequeños, y este sábado voy a tener un recorrido
a través del Museo del Cacao para conocer la obra del arquitecto Carl Cohn, el arquitecto checo, que está exponiéndose precisamente en el museo, ¿no? Yo solamente quería terminar leyendo 3 párrafos breves de un documento que yo escribí hace algún tiempo respecto a esto, que me parece que puede sintetizar lo que he querido transmitir en este conversatorio. Si el patrimonio edificado es testimonio material y símbolo de autorrepresentación de lo que una sociedad ha sido en algún momento de su historia, adquiriendo en ese sentido el carácter de monumento, de testimonio permanente de lo que esa sociedad fue en el pasado y que voluntariamente dejó plasmado a través de los principios de la arquitectura. De acuerdo con esto, la ciudad, entendida como un conjunto de monumentos, se convierte en un texto de historia y un depósito de la memoria colectiva de los habitantes. Adicionalmente, el patrimonio arquitectónico, como parte del acervo que una sociedad ha recibido en el tiempo, es un recurso invaluable, tanto en términos históricos como económicos, al ser producto de la acumulación y el tiempo de inversiones. Se entiende que la declaración como bien patrimonial de una edificación se aplica cuando ésta posea valores de relevancia para una comunidad, país o todo el mundo, estableciendo de esta manera escalas definidas por las leyes, reglamentos o normativas, ya sea local o mundial, con los derechos y deberes que esto acarrea. Con esto concluiría. Súper, gracias Florencio, César, también muchas gracias. Yo solo para concluir, en primer lugar agradecerles, ha sido una súper, me ha gustado mucho escucharlos, he aprendido también de todo, de un tema transversal al final de cuentas, ¿no? Creo simplemente que antes lo que quería decir era que creo que hemos aprovechado nuestros espacios en las universidades, tanto en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Católica, en la Ecotec, así como en las otras que tenemos en Guayaquil, justamente para promover, creo que hay a veces una desconexión o un ensimismamiento en las universidades cuando hay muchos estudiantes que se mueren por hacer prácticas, que tienen el deber de hacer prácticas, que tenemos el deber de hacer vinculación con la sociedad, justamente para cubrir muchos de los vacíos de conocimiento que existen, ¿no? Justamente, creo que hacer un tipo de inventario o la evaluación de los bienes patrimoniales con un proyecto de vinculación con la sociedad por parte de con la misma municipalidad de Guayaquil, por medio de prácticas preprofesionales, con vinculación con la sociedad, con los estudiantes, podría dar un valor agregado importante que puede ser el paso mínimo para hacer un tipo de inventario actualizado, evaluado. Tú tienes una metodología de evaluación de bienes patrimoniales, si no me equivoco también, Florencio, ¿no? Que lo has publicado, que podría hacerse, ¿no? O sea, realmente es un asunto de tomar esa iniciativa y de organizar ese tipo de asuntos y de llevarlo a cabo, que en asuntos de prácticas preprofesionales a nosotros como profesores nos pagan por hacer ese tipo de trabajo, o sea, por ser profesores, y los estudiantes también por aprender en algo real, práctico, útil, y que los ayude también a ser mejores, tener una mejor formación, ser mejores profesionales y también cumplir sus requisitos de graduación, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que creo que solo está esperando a que se ejecute de alguna forma, ¿no? Y que ahí creo que podemos nosotros hacer una diferencia, un aporte importante, ¿no? Bueno, eso por mi lado. Les quiero agradecer nuevamente, Florencio, César, a todos los asistentes, a todas las asistentes. Este conversatorio va a ser subido a la página del YouTube del observatorio y luego también se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver. Yo creo que merece muchísimo que sea difundido y bueno, simplemente luego también estén atentos para el proceso que queremos hacer, el proceso participativo con el observatorio y con otras organizaciones para ver si es que también podemos aportar desde ese ámbito ya más práctico también y ya mucho más específico, ¿no? Eso por ahora. Muchas gracias, Florencio, César, buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Que pasen Gracias, bien Manuel. y bueno, buen Saludos provecho a también me todos. imagino, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches y gracias Chao, a los chao. asistentes. Luego. Hasta Bueno, luego. gracias. Hasta Chao, luego. chao.